Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de este curso. En primer lugar, quería dar las gracias al director del curso, al doctor Calleja, y a la Junta Directiva por invitarme a moderar esta sesión. Sesión en la que se van a comentar o a hablar tres temas realmente discutidos, controvertidos. Uno de ellos es un tema ya clásico, que va a tratar sobre si debemos o podemos expandir los criterios en el trasplante en los hepatocarcinomas. Para ello contaremos con el doctor Alejandro Forner. En segundo lugar, nos van a hablar sobre la inmunosupresión a la carta, la inmunosupresión personalizada, cómo debemos de adaptar los inmunosupresores dependiendo de quién sea el receptor. Y con ello contamos con el doctor Manuel Rodríguez Perálvarez de Córdoba. Y, en último lugar, trataremos un tema, a mi modo de ver, probablemente el más controvertido, en el que menos consenso probablemente hay, que es el papel de la endoscopia o el manejo endoscópico con la colangitis anquilosante primaria, y de ello nos va a hablar el doctor Andrés Cárdenas. Les quiero recordar y pedir, por favor, a los ponentes que se ajusten al tiempo y, en principio, la idea sería dejar la discusión en conjunto para después de las tres charlas, lo cual pediría a cada uno de los ponentes que cuando acaben su ponencia se sienten aquí conmigo para hacer luego la discusión conjunta. Sin más, vamos a dar comienzo a la primera charla, que lleva por título Trasplante hepático para hepatocarcinoma. Merece la pena expandir los criterios, que corre a cargo del doctor Alejandro Forner de Barcelona. Alejandro, cuando quieras. Perfecto. Buenos días a todos ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecer al Comité Científico su amable invitación a participar en este curso posgrado, y se me ha pedido dar una charla bastante conflictiva en el mundo del hepatocarcinoma y del trasplante hepático, que es si realmente podemos o merece la pena expandir los criterios de Milán, que son los criterios aceptados actualmente. Y, aprovechando que la gente está entrando, ya todos saben ustedes que al inicio del trasplante hepático, en los años 80, se llegó a considerar el hepatocarcinoma como una contraindicación para el trasplante hepático, porque se evidenció una altísima tasa de recurrencia y una mortalidad muy superior a la mortalidad de los trasplantados sin hepatocarcinoma, y se cuestionó la indicación de hepatocarcinoma como trasplante hepático. Y fue este paper de Milán, el famoso estudio de Mazzaferro, posiblemente uno de los estudios más citados en la literatura sobre hepatocarcinoma, que demostró en una corte muy pequeña de pacientes que aquellos pacientes con unos criterios muy restrictivos, que eran tumores únicos hasta 5 centímetros o un máximo de 3 nódulos y que ninguno pasa de 3 centímetros, se conseguían sobrevidas cercanas a las sobrevidas obtenidas en pacientes sin hepatocarcinoma y con una recurrencia bastante baja, menor al 10%. Y aquí ven ustedes que diferentes grupos en diferentes países confirmaron que los criterios de Milán eran útiles en la práctica clínica habitual, y como ya saben ustedes, el trasplante hepático es uno de los tratamientos efectivos en el manejo del cáncer de hígado, y la mayoría de las guías científicas y de los países y programas de trasplante hepático aceptan el trasplante hepático con criterios de Milán como tratamiento eficaz en el cáncer de hígado. Llegados a este punto, todos sabemos que los criterios de Milán son eficaces, pero también todos sabemos que son muy restrictivos, y la primera pregunta que nosotros tenemos que responder es si realmente merece la pena o si podemos o podríamos expandir esos criterios tan restrictivos. Y yo creo que la primera cuestión que tendríamos que tratar de responder es, si quisiéramos expandir esos criterios, ¿cuáles serían los límites que nos tendríamos que imponer? Lo que queda claro, y esto es volviendo a redundar con lo que ya expliqué anteriormente, cuando estamos dentro de Milán estamos seguros, obtenemos sobrevidas de más del 50% y de hecho alrededor del 70%, y a medida que nos vamos alejando de Milán queda claro que vamos perdiendo supervivencia con el trasplante hepático, y claramente a medida que nos vamos alejando vamos pagando un mayor precio. Y ese es el símil que se le hizo inicialmente, el símil del Metroticket, que lo explicaré más a continuación, que es que cuanto más lejos vayamos
más caro va a ser el precio que tendríamos que pagar. Y esto es un concepto importante que tenemos que mantener en nuestra cabeza. En los últimos años se han sugerido diferentes criterios expandidos para indicar trasplante hepático en el hepatocarcinoma. Esta tabla trato de resumir los principales o los que han tenido mayor aceptación en la comunidad internacional. El primer criterio publicado y que tuvo muchísima repercusión fue el criterio de la Universidad de San Francisco, California. Y aquí ven ustedes que en todos esos estudios incluyen un bajo número de pacientes, pero realmente cuando uno revisa la literatura, pueden ver ustedes que todos esos criterios reportan una sobrevida a los 5 años del 70-75%. Si nos quedásemos únicamente en este dato, podríamos decir que los criterios expandidos van exactamente igual que el criterio de Milán y, por tanto, mi charla acabaría aquí y podríamos decir que sí, que efectivamente podríamos expandir los criterios. Pero si uno lee con detalle esos trabajos, cuando los autores publican la supervivencia a 5 años de aquellos pacientes trasplantados con criterios expandidos, queda claro que hay un grupo de pacientes más o menos importante que exceden Milán y que serían aquellos pacientes que se han conseguido expandir los criterios, pero no tenemos que perder de vista que la gran mayoría de pacientes que están incluidos en los criterios expandidos, muchos de ellos, la gran mayoría, también están incluidos dentro de los criterios de Milán. Y por tanto, estas supervivencias tan buenas es posiblemente debido a que un porcentaje importante de pacientes están dentro de Milán. Y segundo, también cuando uno revisa con detalle los trabajos, se da cuenta que el seguimiento de muchos estudios es muy corto y posiblemente hay muchos pacientes que han sido trasplantados con criterios expandidos que no han tenido un seguimiento lo suficientemente largo para asegurarnos que la tasa de recurrencia no es excesiva y no es prohibitiva. Y volviendo de nuevo a la tabla que les he mostrado anteriormente, aquí les he enseñado los datos de supervivencia global de toda la cohorte de pacientes, pero cuando uno interroga los estudios y quiere preguntarles a los autores cuál es la sobrevida específica del subgrupo de pacientes que están allá más allá de Milán, pero dentro del criterio expandido, uno se lleva la sorpresa que en casi todos los estudios, de hecho, prácticamente no mencionan cuál es el pool de pacientes que han sido expandidos de Milán y en casi ninguno de ellos específicamente reportan cuál es la sobrevida de este subgrupo de pacientes que están fuera de Milán, pero incluidos dentro de los criterios expandidos. Y este es un estudio multicéntrico francés y fue el primer estudio que puso atención en este aspecto. Es un estudio multicéntrico que incluyó más de 470 pacientes trasplantados de hepatocarcinoma. Es un estudio retrospectivo con una serie de limitaciones, pero fue el primer estudio que puso números a esta pregunta y es exactamente cuál es la sobrevida de esos pacientes que están fuera de Milán, pero dentro de los criterios expandidos. Y aquí ven ustedes que en esta cohorte de pacientes solo un 10% eran pacientes realmente expandidos y lo que ven ustedes en la figura, que aunque no hubo diferencias significativas, posiblemente por una cuestión de N, lo que sí que quedó claro que la sobrevida específica de este grupo de pacientes expandido era de un 15% menos a los 5 años comparado con el referente que son los criterios de Milán. Como les he dicho anteriormente, la mayoría de las propuestas de expansión fueron realizadas por estudios de cohortes con muy pocos pacientes y en el año 2009 un grupo multicéntrico europeo liderado por Pietro Magno, Jovet, Jordi Bruce y Mazzaferro diseñaron esta colección retrospectiva que fue el Metro Ticket. En esta colección retrospectiva se incluyeron más de 1.500 pacientes trasplantados en centros europeos, en los cuales se registraron diferentes datos obtenidos del explante y lo que se confirmó era lo que ya se sabía, que cuanto más grande era el tumor principal, más riesgo había de mortalidad y de recurrencia, y este riesgo era exponencial. Y también cuanto más nódulos habían en el explante, también mayor riesgo de recurrencia y de mortalidad, pero el número de nódulos llegaba rápidamente a un plató. Llegaba un momento que cuando pasabas de 5 o 6 nódulos, posiblemente el riesgo ya no aumentaba excesivamente. Y finalmente los autores, con todos estos datos, construyeron un nuevo criterio, que es el criterio up to 7, y aquí ven ustedes la figura que los autores hicieron esta Kaplan-Meier comparando directamente a aquellos pacientes dentro de Milán con aquellos pacientes que estaban fuera de Milán, pero dentro de este criterio de up to 7, con aquellos que estaban fuera del criterio de up to 7, y pueden ver ustedes que con este criterio los autores fueron capaces de demostrar que con este criterio específicamente se conseguía supervivencias similares a los criterios de Milán, siempre y cuando no hubiese invasión microvascular. De nuevo, cuando uno diseca los estudios y cuando uno ve los datos crudos, se da cuenta de ciertos detalles, y aquí esta tabla es muy importante y les voy a remarcar lo más importante, y es que cuando los autores
describieron cuál era la sobrevida de acuerdo o no a la invasión microvascular, el primer dato que me gustaría destacar es que la prevalencia de invasión microvascular aumentaba de forma significativa de acuerdo al tamaño y el número de nódulos. Es decir, cuando estábamos dentro de Milán era un 10%, pero se multiplicaba por 3 y por 5 cuando nos íbamos alejando de Milán. Y el dato más importante es que cuando uno revisa aquellos pacientes que están dentro de Milán, y esto está marcado en verde, pueden ver ustedes que la supervivencia de pacientes dentro de Milán de forma independiente, si haya o no invasión microvascular, era buena, más del 70% y por tanto aceptable. Volvemos a insistir que dentro de Milán estamos seguros, pero cuando salíamos fuera de Milán, y en particular ven ustedes en rojo, aquellos pacientes que estaban fuera de Milán y que además tenían invasión microvascular, que recuerden ustedes que eran un 30% de los pacientes que están dentro de los criterios up to 7, ven ustedes que sin invasión microvascular las cosas van bien, pero con invasión microvascular la sobrevida bajaba al 50%, y aquí ven ustedes que la tasa de recurrencia era, para mi juicio, inadmisible, de un 30% con el up to 7 y de un 50% cuando pasábamos de estos criterios. La realidad es que el Metrotique sí que nos cambió un poquito la forma de pensar, porque realmente nos cambió este criterio de sí o no, que era el criterio de Milán, pero me gustaría también poner en relevancia las limitaciones de ese estudio, que en primer lugar es un análisis retrospectivo de explantes, y eso es un dato importante que discutiré más adelante, y que además solo se registró el tamaño principal del nódulo de mayor tamaño. Es decir, si teníamos dos nódulos de 7 y de 6 centímetros, solo se registraba el tamaño principal de 7 centímetros. Y no es lo mismo tener 7 y 5 que tener 7 y 1. Y además, y esto es lo más importante, que la invasión microvascular, que ya han visto ustedes, que es lo más importante a la hora de decidir si el paciente es o no un buen candidato para trasplante hepático, no se puede determinar desde el punto de vista clínico ni por imagen. Y también una de las críticas que han habido es que no hay datos biológicos o de la biología tumoral. Y respecto a ese aspecto de la biología tumoral, muchos grupos han sugerido que quizás el tamaño no es lo más importante y que habría que mirar otros datos biológicos para ayudarnos a discernir si el paciente es un candidato para trasplante hepático. Y eso es un estudio de Umberto Chilo, de Padova, y en este grupo de autores defienden que no se pueden incluir pacientes con hepatomas mal diferenciados, y de hecho ellos incluyen pacientes con hepatoma, da igual el estadio tumoral del hepatocarcinoma, siempre y cuando no tengan un tumor probablemente diferenciado. Ese estudio, aquí ven ustedes que los autores reportan muy buenos resultados, pero ese estudio tiene bastantes claroscuros, porque cuando uno revisa de forma concisa el estudio, lo primero que llama la atención es que en un centro como Padova, que es un centro muy activo a nivel de trasplante hepático, en un estudio que incluye 11 años de seguimiento, solo han trasplantado 33 pacientes con hepatocarcinoma, es decir, solo trasplantan 3 hepatomas al año, lo cual, desde mi punto de vista, es poco creíble. Y luego la segunda cosa que a mí me llamó nuestra atención es que ellos decían que hacían una biopsia preoperatoria para tomar la decisión, y a pesar de que hubieron una lista de espera en torno a 5 o 6 meses, todos los explantes, absolutamente todos ellos, ninguno de ellos tenía tumor pobremente diferenciado, lo cual llamaba la atención que tumores que entraban de entrada y que tenían un seguimiento de 6, 7, 12 meses, ninguno de ellos en el explante tuviese tumores pobremente diferenciados, lo cual digamos que llama bastante la atención cuando uno lee el estudio. Otro dato importante y que está ahora en boga es la fatoproteína. Saben ustedes que es un marcador tumoral, que ha demostrado valor pronóstico en diferentes escenarios del hepatocarcinoma, y evidentemente también en el trasplante hepático podría tener un rol. Ese estudio es un estudio multicéntrico francés, es un estudio en el cual se ha analizado una cohorte retrospectiva de más de 500 pacientes y se validó de forma externa en otra cohorte de cerca de 500 pacientes trasplantados. En este estudio, los autores, cuando evalúan los factores pronósticos de mortalidad y de recurrencia, identifican como el principal o uno de los principales factores pronósticos el valor de la fatoproteína. Y de hecho ellos construyen un score, como pueden ver ustedes, en los cuales dan una serie de puntuaciones y crean un score simplificado y consideran que el paciente de alto riesgo, es decir, cuando tienen más de 2 puntos en el score, son pacientes que tienen mucha supervivencia y no deberían ser trasplantados. Si uno ve la tabla, el tener una fatoproteína de más de 1000 ya automáticamente da 3 puntos y por tanto convierte al paciente en un paciente mal candidato para trasplante hepático de forma independiente del centro de Milán.
Ese estudio tuvo mucha repercusión, pero también, de nuevo, cuando uno lee con detalle el estudio, hay dos limitaciones importantes. En primer lugar, la cohorte utilizada es una cohorte de pacientes trasplantados de los años 97-99 y, por tanto, posiblemente el estadiaje tumoral que se hacía en el año 97 no es para nada el estadiaje tumoral que se hace en el 2016, y uno podría pensar que muchos tumores que en teoría estaban dentro de Milán, pero con una fetoproteína de más de 1000, posiblemente eran tumores difusos que no fueron identificados prospectivamente en aquella época. Y en segundo lugar, los autores en ningún momento del estudio especifican cuál es el porcentaje de pacientes que están dentro de Milán, pero que tienen una fetoproteína de más de 1000. Y esta pregunta no es respondida en el estudio. Y por último, es un estudio publicado hace 6 meses en el Hepatology, un estudio realizado por Christian Tosseau en Ginebra. En este estudio, es un estudio prospectivo, que los autores proponen un nuevo criterio basado fundamentalmente en el volumen tumoral total de 115 centímetros cúbicos, que es un poquito superior al criterio de Milán, y el uso de la fetoproteína con un punto de corte de 400. Lo primero que llama la atención es que es nuestro prospectivo, los autores incluyen de entrada a los pacientes que evalúan con esos criterios, y lo primero que llama la atención es que realmente, cuando estamos fuera de Milán, pero dentro de esos criterios basados en la fetoproteína, la tasa de dropout que tienen en la lista de espera es significativamente superior en este grupo de pacientes expandidos, y la sobrevida, de acuerdo al principio de intención de tratamiento, es peor en este grupo de pacientes expandidos. Pero aquellos pacientes que finalmente llegan al trasplante hepático, más o menos un 60%, cuando los autores reportan la sobrevida, es exactamente igual la sobrevida utilizando esos criterios que permitirían expandir los criterios de Milán en un 20-30% de los casos. Y finalmente, la otra estrategia para expandir los criterios sería el downstaging, que es fundamentalmente aplicar tratamientos locorregionales con la intención de disminuir la carga tumoral y convertir a un paciente no trasplantables por los criterios convencionales en trasplantables. Pero el concepto que aquí nos llama la atención es que posiblemente el riesgo de recurrencia viene determinado por el estadiaje tumoral de inicio, y por tanto tratar tumores posiblemente sería algo cosmético. Lo que sí que es cierto que haciendo tratamientos locorregionales y procurando que el paciente haga una respuesta objetiva, posiblemente estemos haciendo una selección biológica y estemos seleccionando aquellos tumores que posiblemente sean menos agresivos. El otro punto importante con el downstaging es que cuando uno revisa toda la literatura que está disponible, no existe ningún ensayo clínico que haya demostrado que sea eficaz fehacientemente, y todos los estudios de cortes, ya les mostraré unos cuantos, son estudios de cortes incluyendo muy pocos pacientes, y lo que es más importante, no existe una definición clara de qué es un downstaging, cómo se tiene que hacer y cómo se tiene que medir. De nuevo, aquí les pongo los estudios más relevantes, desde el primero de Pietro Magno en el 97 a los estudios de Francis Yao en el 2005 y en el 2015, y aquí pueden ver ustedes que, en primer lugar, el número de pacientes incluidos es muy bajo en todos ellos, y vean ustedes que la probabilidad que esos pacientes lleguen al trasplante hepático en muchos casos es menos de la mitad de los pacientes que se han planteado trasplante hepático, y por tanto es una técnica para expandir criterios que de momento tiene más oscuros que claros. Muy bien, hemos discutido cuáles son los límites, y el siguiente punto que llama la atención es perfecto. Una cosa es lo que sabemos del explante y otra cosa es yo, como hepatólogo, que tengo que decidir a quién trasplanto y a quién no, me tengo que basar en los criterios de imagen. Y lo vemos de nuevo a la tabla que usamos anteriormente, y aquí ya he incluido el MetroTicket en la última fila. Aquí pueden ver ustedes que prácticamente todas las propuestas que se han realizado de cómo expandir pacientes con hepatocarcinoma, prácticamente todos los estudios están basados en el explante. Y por tanto, trasladar la información de los explantes al estudio preoperatorio ya es bastante complicado, y de hecho tenemos datos sobre realmente el impacto que tiene el estudio de imagen para decidir a quién trasplantamos o no, y volvemos al estudio francés multicéntrico incluyendo 479 pacientes, y aquí los autores hicieron un análisis muy acertado, que fue analizar la sobrevida de acuerdo a si estaban dentro de los criterios expandidos según la Universidad de San Francisco por el explante, y aquí pueden ver ustedes que la sobrevida fue del 63%, pero cuando los autores hicieron exactamente el mismo análisis pero de acuerdo a la técnica de imagen, ya pueden ver ustedes que la sobrevida ya no era del 63%, sino bajaba al 45%.
Y volviendo de nuevo a los estudios de Francis Yao, que es posiblemente el autor más activo a la hora de expandir criterios, aquí ven ustedes el primer estudio que fue la validación prospectiva de los criterios de la Universidad de San Francisco, California, y aquí ven ustedes que los autores describen a aquellos pacientes con los criterios de San Francisco. Cuando ellos analizan el explante, ven ustedes en esa tabla que hay un número importante de pacientes que tienen tumores más allá de 3B y T4 e incluso con invasión macrovascular, y cuando los autores específicamente explican la correlación que existe entre la imagen y el explante, ven ustedes que en aquellos tumores que son T2, es decir, dentro de Milán en el estudio pretrasplante, pues hay cierta subestadiaje que ya es conocido, en torno al 20%, pero a medida que van expandiendo los pacientes, el riesgo de subestadiaje con las técnicas de imagen va incrementando de forma exponencial. Y ya por último, es el último trabajo del grupo de Francis Yao. En ese estudio tratan de demostrar las virtudes del downstaging. En ese estudio, supuestamente los autores confirman que solo trasplantan a aquellos pacientes que consiguen mantenerse en Milán durante al menos 3 meses antes de trasplantarse, pero de nuevo, cuando uno revisa la tabla con los resultados de los explantes, llama la atención que un porcentaje muy importante de pacientes en el explante no tienen criterios de Milán, sino que tienen criterios más allá incluso de San Francisco, de los criterios expandidos de San Francisco. Y por tanto, ojo con la traslación de los resultados del explante a la técnica de imagen. Y ese es ya mi último aspecto, que es quizás para mí el más importante, y es el gran problema que tenemos con la lista de espera. Muy bien, ya he explicado cómo se hace la expansión y cuáles son los resultados, ya os he explicado cuáles son las posibles limitaciones de expandir pacientes con criterios de imagen, pero además tenemos que tener en cuenta que si expandimos los criterios, estamos expandiendo el número de pacientes que se podrían beneficiar del trasplante hepático. Aquí os pongo en esta figura cuál sería el porcentaje teórico de pacientes que incluiríamos de más en caso de que quisiéramos expandir nuestros criterios más allá de Milán, y puede llegar incluso en algunas series a más del 30%, aunque podríamos hablar en Europa entre un 10 y un 20%. Y déjenme que les muestre una figura, fue una editorial escrita por Miquel Navassa y por Jordi Bruce hace ya bastantes años, y cuando nosotros hacemos evaluaciones de trasplante hepático en nuestro centro, tenemos unos criterios bien definidos, en los cuales seleccionamos aquellos pacientes que consideramos que el trasplante hepático va a beneficiarles a nivel de supervivencia. Tenemos 2 grupos de pacientes: el paciente que los incluimos en lista de espera por hepatocarcinoma, que es lo que nos interesa ahora mismo, al menos lo que me interesa en esta charla, y también tenemos pacientes que los incluimos en lista de espera por disfunción hepática que requieren un trasplante hepático. También hay que tener en cuenta que muchos pacientes con disfunción hepática en un momento dado pueden hacer hepatocarcinoma estando en lista de espera. Nosotros, cuando nos incluimos en la lista de espera, lo que buscamos es que el paciente eficazmente se trasplante y que al menos nuestro programa de trasplante hepático ofrezca sobrevidas más allá del 50% de los 5 años. Algo menos, tener peores resultados es inadmisible con el estándar actual. El problema está de ese sistema es que tenemos un limitante, que es aquí lo que sale en azul, que es el número de órganos disponibles en nuestro hospital. Esto no podemos cambiarlo. Tenemos los hígados que tenemos. El momento que metemos más pacientes en el circuito, como tenemos un número finito y limitado de órganos, esos pacientes se tienen que aclarar el sistema, y este aclaramiento en algunos casos es por mejoría de la enfermedad. En el caso de pacientes con disfunción hepática que dejan de beber o que el virus B se cura o el virus C se cura, pueden mejorar y dejar de estar en la lista de espera. Hay hepatomas que se mantienen estables y dejan de estar en la lista de espera, pero lo habitual es que haya un aclaramiento tóxico, es decir, el paciente progrese y fallezca y no pueda trasplantarse. Si nosotros aceptamos una expansión de los criterios, lo que haríamos es aumentar la entrada de pacientes por hepatocarcinoma. Como tenemos que tener en cuenta que nuestros trasplantes son los que hay, no podemos aumentarlos, si aumentásemos la entrada de pacientes en nuestro programa de trasplante hepático, lo que claramente tendríamos es una tasa de dropout, una caída tóxica de la lista de espera, no solo de pacientes con hepatocarcinoma, sino también afectaría al otro estanco, que es el paciente con disfunción hepática. Y este concepto teórico se le ha puesto números, y es un estudio muy interesante, muy bonito, en el cual se hizo un modelo Markov, con todas las limitaciones que tienen los modelos matemáticos, pero es un estudio que pone números a este concepto, y es cuando los autores evalúan cuál sería el impacto que tendría en expandir los criterios de Milán más allá de Milán y utilizar, por ejemplo, los criterios de San Francisco. Los autores lo que ven es que si nosotros expandimos los criterios, aquí ven ustedes que tendríamos impacto
en todos los pacientes de la lista de espera. Impactaría en sobrevida de los pacientes dentro de Milán, como ven ustedes en la tabla que tienen ustedes a su izquierda, pero también tendría impacto en aquellos pacientes sin hepatoma. Y este impacto sería mucho mayor cuanto más malito esté el paciente en lista de espera por motivo diferente al trasplante hepático. Y los autores concluyen que o conseguimos sobrevidas de más de 5 años del 62% o más, o desde el punto de vista coste eficaz, no es coste eficaz expandir los criterios. Y ya esta es mi última diapositiva, es el resumen de mi charla, y realmente pues, he tratado de convencerles de que realmente existe vida más allá de Milán. En Milán estamos seguros, estamos en nuestra casita con la calefacción y con la tele puesta. Si salimos de Milán vamos afuera y por tanto tenemos que ir con cuidado porque nos podemos pillar los dedos, pero realmente hay vida más allá de Milán. Y lo que sí que queda claro que si hacemos una discreta expansión de los criterios, posiblemente el impacto en la sobrevida será mínimo y por tanto por poder se puede expandir los criterios de Milán muy discretamente. Posiblemente en los próximos años cambiará el paradigma de la expansión y posiblemente ya no dependerá mucho del tamaño o del número de nódulos y posiblemente tendríamos que incorporar datos biológicos, dígase alfa-fetoproteína o dígase dinámicas del tumor en la lista de espera. Y lo que queda claro que si decidimos expandir los criterios en nuestro centro, tenemos que tener muy claro que lo que no deberíamos hacer es perjudicar al resto de nuestros pacientes. Si ustedes tienen la suerte de trabajar en un hospital donde el número de órganos disponibles supera o está en equilibrio con el número de candidatos posibles que tienen ustedes en su hospital, pues evidentemente mi recomendación sería que claro que pueden expandir criterios de Milán. Pero si tienen la mala fortuna, como en nuestro caso, de que tienen ustedes en su centro unas listas de espera muy largas y tienen una tasa de dropout muy alta, ojo que si expanden criterios, lo único que van a hacer no solo no mejorar la sobrevida de los pacientes del hepatocarcinoma, sino posiblemente además empeorar la sobrevida de los pacientes sin hepatocarcinoma. ¿Qué pasará en el futuro? Pues posiblemente con los nuevos tratamientos antivirales, si realmente son capaces de frenar la evolución de la enfermedad y posiblemente en un futuro tengamos menos pacientes que requieran trasplante hepático por disfunción hepática, posiblemente en este escenario sí que nos podríamos plantear expandir los criterios de Milán. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu exposición.